Antioquía, 260 después de Cristo. Un platero llamado Marco ha pasado 30 años trabajando con metal. Conoce la plata como un panadero conoce la masa, su peso, su color, la leve resistencia cuando clavas la uña en una moneda recién acuñada. Esta mañana, un mercader le pagó 8 denarios por una semana de trabajo cualificado. Marco sostiene las monedas en la palma de su mano y algo anda mal. A la vista, tienen la cara correcta, el perfil del emperador claramente estampado en el anverso. Pero se sienten mal, más ligeras de lo que deberían. Muerde una. La superficie es de plata, pero debajo, apenas, debajo, algo vil y sin brillo. Camina hacia el mercado, un modio de trigo, que el año pasado costaba 2 denarios, ahora cuesta 8. El mercader que lo vende se encoge de hombros. Él también ha visto esto, todos lo han visto. Las monedas siguen saliendo de la ceca imperial, más de ellas cada mes. Y cada mes, compran un poco menos. Marco tiene un tarro de denarios más antiguos escondido bajo el suelo de su taller, monedas de hace 40 años, del reinado de Septimio Severo. Casi 50% de plata, lo suficientemente puras como para sonar cuando las dejas caer sobre una piedra. Esas no las gastará, esas las guarda. No conoce la palabra devaluación, no sabe que en Roma, el tesoro imperial ha estado reduciendo silenciosamente el contenido de plata de cada moneda. Durante 2 siglos, solo sabe lo que sus manos le dicen. Algo le está siendo arrebatado lenta e invisiblemente por personas que nunca conocerá. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. El platero no es un personaje histórico, pero representa a decenas de miles de personas reales que vivieron exactamente esto, cuyos ahorros, mantenidos en la moneda oficial del imperio más poderoso que el mundo había visto, se agotaron por un proceso que la mayoría podía sentir pero nunca nombrar del todo. Revisé los registros forenses, numismáticos, los papiros del Egipto romano, los datos documentados de precios de trigo, vino y mano de obra a lo largo de 3 siglos. Lo que Roma le hizo a su moneda y lo que eso les hizo a sus habitantes no es lo que la mayoría de la gente espera. Al final de este video, sabrás exactamente cómo sucedió, quién sobrevivió, qué activos mantuvieron su valor y cómo se ve el patrón antes de que cualquier persona en el poder admita que hay un problema. Abramos la autopsia. Roma en el siglo I después de Cristo era, según los estándares del mundo antiguo, algo casi milagroso. Una única moneda, el denario de plata, circulaba desde Britania hasta Egipto. Un mercader romano podía viajar a lo largo de todo el Mediterráneo con relativa seguridad, pagando comida, alojamiento y bienes con las mismas monedas. Bajo el reinado de Augusto, restaurado a casi 98% de plata, era la moneda más confiable del mundo. Durante casi 300 años, Roma mantuvo una moneda que era esencialmente lo que afirmaba ser. Un denario era un denario, podías morderlo, pesarlo, fundirlo. La plata estaba allí. Esa confianza fue el cimiento sobre el cual se construyó una red comercial en todo el imperio, sobre la cual se redactaron contratos, sobre la cual los soldados confiaban en su paga. Luego vinieron las presiones de las guerras en múltiples fronteras, un ejército en expansión que exigía más paga, y emperadores compitiendo por la lealtad a través de gastos suntuosos y espectáculos públicos. Los costos de mantener un vasto imperio sin los ingresos de nuevas conquistas para cubrirlos eran inmensos. La solución a la que recurrieron los emperadores era sencilla e invisible: recoger monedas como impuestos, fundirlas, añadir un poco más de cobre y acuñar nuevas monedas con el mismo valor nominal para pagar las cuentas. Las fundían y añadían un poco más de cobre. Acuñaban nuevas monedas con el mismo valor nominal para pagar las cuentas. Comenzó bajo Nerón en el año 64 d.C. Esto ocurrió después del gran incendio de Roma. Nerón redujo el contenido de plata de casi el 99% a alrededor del 90%. Para el romano promedio, el cambio apenas era perceptible. Las monedas parecían iguales. El retrato del emperador era el mismo, eran aceptadas con el mismo valor nominal, pero los cambistas lo notaron. Los comerciantes que manejaban miles de monedas lo notaron. Y, lo que es crucial, como registró el historiador Tácito, las tribus germánicas más allá de la frontera también lo notaron. Comenzaron a solicitar específicamente monedas romanas más antiguas, los denarios anteriores a Nerón, como pago por el comercio.
entendieron instintivamente que no todos los denarios eran iguales. Una vez que se abrió la puerta a la devaluación, resultó imposible cerrarla. Emperador tras emperador redujo aún más el contenido de plata, siempre con una razón plausible. Campañas militares, alivio de plagas, defensas fronterizas. Cada devaluación individual era lo suficientemente pequeña como para racionalizarla, y cada emperador podía decirse a sí mismo que su ajuste era menor y necesario. Colectivamente, fueron catastróficas. Para la época de Septimio Severo, alrededor del año 200, el denario era de 50% de plata. Para la década de 260 era aún menos, estaba por debajo del 5%. Aquí está el detalle crucial: cuando Nerón devaluó la moneda, los precios no subieron inmediatamente. El ajuste tomó tiempo, a veces años, a veces una década. Este retraso hizo que la devaluación fuera políticamente irresistible. Un emperador podía devaluar hoy y disfrutar del beneficio a corto plazo. Sus sucesores heredarían la inflación. Una medida de trigo que costaba 6 dracmas en el Egipto romano en el primer siglo d.C. había subido a 200 dracmas para el año 276. Eso es más de 3000% de inflación en aproximadamente 2 siglos. Y entonces llegó el siglo III, lo que ocurrió entre el año 235 y el 284 d.C. se registra como la crisis del siglo III. En ese periodo de 50 años, más de 50 hombres diferentes reclamaron el título de emperador. La mayoría eran comandantes militares, proclamados por sus propias tropas. La mayoría fueron asesinados por esas mismas tropas cuando apareció un nuevo y rico aspirante. El reinado promedio duró menos de 2 años. Cada nuevo emperador se enfrentaba al mismo problema inmediato: necesitaba dinero para pagar la bonificación de acceso del ejército, el regalo esperado por cada soldado cada vez que un nuevo emperador asumía el poder. Sin ella, la lealtad era incierta, la solución era siempre la misma: devaluar la moneda. El contenido de plata del denario colapsó del 50% a menos del 5% en una sola generación. El reinado de Galieno en la década de los 260, las monedas eran núcleos de bronce con un fino baño de plata. Ese baño se desgastaba a las pocas semanas de circulación. Para el año 268, el contenido de plata había caído a la mitad del 1%. La moneda era de plata solo de nombre, los efectos ya no eran graduales. Precios: en algunas partes del imperio, los precios subieron cerca de 1000% en una sola generación. Los soldados exigieron un salario más alto porque sus monedas compraban menos. Esto significó que los emperadores devaluaron aún más para satisfacer esas demandas, lo que hizo que los precios subieran aún más. El ciclo se retroalimentó hasta que la moneda dejó de ser confiable en las provincias. Los comerciantes comenzaron a rechazar por completo las monedas imperiales, exigiendo monedas más antiguas con contenido de plata intacto, o aceptando solo oro o volviendo al trueque. La vasta red comercial interna de Roma, que había movido bienes desde Britania hasta Egipto con relativa seguridad, comenzó a fragmentarse. Los caminos se volvieron peligrosos, los comerciantes se quedaron en casa. La economía interconectada de la Pax Romana se disolvió, región por región, en algo más pequeño, más local, más desesperado. Esto es lo que importa para este canal. Esto era legible décadas antes de que llegara lo peor. La dirección del debate nunca se revirtió por más de un breve reinado. Cada emperador que prometió una reforma monetaria continuó discretamente la política cuando la presión fiscal aumentó. La tendencia era visible para cualquiera que pesara monedas, comparara precios año tras año, o simplemente prestara atención a lo que sus ahorros compraban hoy versus hace 5 años. El platero Marco, sosteniendo sus monedas devaluadas y comparándolas con las más antiguas debajo de su suelo, ya estaba leyendo la señal. Simplemente no sabía qué hacer con ella. Permítanme darles el análisis forense. 3 cosas sobrevivieron al colapso monetario romano. 3 cosas no lo hicieron. La tierra productiva bajo control personal directo fue el activo más duradero durante toda la crisis, cuando las redes comerciales colapsaron. Y el denario se volvió inútil, la comida se convirtió en la unidad fundamental de valor. El terrateniente, que podía cultivar trigo y olivos en su propia finca, procesarlos con sus propios trabajadores y comerciar localmente con vecinos cercanos, no necesitaba la moneda para funcionar.
Los historiadores han documentado cómo durante la crisis del siglo III, los grandes terratenientes de las provincias occidentales dejaron gradualmente de exportar cultivos comerciales por dinero y cambiaron a la subsistencia y el trueque local. Esto no era una filosofía, era adaptación. La finca autosuficiente fue lo que reemplazó la red comercial imperial a medida que esa red se disolvía. Oro físico y monedas de plata pura más antiguas fuera del sistema institucional, la élite romana entendió instintivamente lo que los economistas llamarían más tarde la ley de Gresham. Cuando dos monedas tienen el mismo valor nominal pero diferente valor intrínseco, la gente gasta la peor y atesora la mejor. Los denarios más antiguos y con mayor contenido de plata desaparecieron de la circulación a medida que la gente los guardaba y gastaba los nuevos devaluados. El oro, las monedas de oro áureo devaluadas menos agresivamente que la plata, conservaron un valor real en relación con el denario en colapso. A mediados del siglo III, los valores reales se calculaban en oro. La proporción de oro a denarios de plata, que había sido de 25:1 bajo Augusto, alcanzó 1000:1 para los 260. Las personas que tenían oro medían su riqueza en algo que se mantenía. Las personas que tenían denarios devaluados vieron cómo sus ahorros se erosionaban. Nótese lo que exigían los mercenarios bárbaros. Los emperadores dependían cada vez más de las tribus germánicas para llenar las filas del ejército. Estos guerreros insistían en que se les pagara en oro, no en denarios. Sus instintos financieros estaban más precisamente calibrados que los de muchos ciudadanos romanos. Entendían que el valor nominal del denario era una promesa de una institución con un historial que podían evaluar. Habilidades y relaciones comunitarias locales. El colapso del comercio a larga distancia hizo que la gente volviera a depender de lo que existía a poca distancia. El artesano, el agricultor, el médico, el constructor. Estas eran personas cuyo valor era inmediato y local y no podía ser erosionado por la inflación. Las regiones que mejor resistieron durante la crisis, entre ellas Egipto y partes del norte de África, mantuvieron economías locales funcionales que operaban en gran medida al margen de la moneda imperial devaluada. Intercambiaban bienes, organizaban el trabajo y registraban deudas a través de relaciones sociales, no a través de la infraestructura monetaria imperial. ¿Qué llegó a cero? Los ahorros en efectivo mantenidos en denarios. Las cuentas son brutales. Un ciudadano romano que en el año 150 poseía 100 denarios de ahorros tenía monedas que eran aproximadamente 75% de plata. Un ciudadano romano que poseía esos mismos 100 denarios en el año 270 tenía monedas que eran apenas 2% de plata. Valor nominal sin cambios, poder adquisitivo desaparecido. El gobierno había transferido riqueza de los ahorradores a sí mismo de forma incremental durante un siglo a través de un mecanismo que la mayoría de los ciudadanos podían percibir pero nunca nombrar del todo. El comercio urbano, dependiente de la red comercial de todo el imperio, las grandes ciudades mercantiles de Roma requerían caminos seguros. La moneda de confianza y las cadenas de suministro de todo el imperio funcionaban. Cuando los tres fallaron, las poblaciones urbanas cayeron bruscamente. La gente abandonó las ciudades para ir al campo en busca de alimento y protección. Esta historia sobre Henry Moss describió la red comercial de Roma anterior a la crisis como algo sin precedentes en la historia anterior, no repetido durante siglos después. No sobrevivió a la devaluación de la moneda que la había mantenido unida. Cada promesa financiera denominada en denarios, contratos gubernamentales, derechos de pensión, obligaciones de deuda, cuando el denario perdió 98% de su contenido de plata durante 2 siglos, perdió su valor real proporcionalmente. El gobierno continuó honrando el valor nominal, pero el valor nominal no significaba casi nada. La experiencia romana no pertenece solo a Roma. El mecanismo es el mismo que ha aparecido en toda sociedad que ha separado su moneda de un anclaje sólido y luego se ha enfrentado a la presión fiscal para devaluarla. El patrón es consistente. Un gobierno se enfrenta a costos que no puede cubrir mediante impuestos o ingresos genuinos. Aumentar los impuestos directamente es políticamente peligroso. El camino más fácil es expandir silenciosamente la oferta monetaria, ya sea reduciendo el contenido de plata o por otros medios. La primera expansión es en gran medida invisible, la segunda lo es menos. Para cuando la gente común siente los efectos, años o décadas de la política ya están incrustados en el sistema.
El denario romano fue la moneda de reserva del mundo antiguo, fue el dólar de su época durante 3 siglos. Mantuvo su valor con notable disciplina. Luego, las presiones fiscales se acumularon, la disciplina institucional falló y comenzó la devaluación. Comenzó en menos del 10%, terminó con un 98% desaparecido. El proceso duró 2 siglos, el colapso final tomó una generación. El historiador Kevin Butcher, escribiendo sobre la devaluación de la moneda romana, describió la etapa final en términos que podrían aplicarse a casi cualquier colapso monetario. La moneda había sido, en su traducción de las fuentes antiguas, llevada al punto del frenesí. Al final, incluso el Estado que había creado la política ya no podía usarla. Lo que reemplazó al sistema monetario no fue una reforma, fue una reorganización de la sociedad en torno a las estructuras que habían sobrevivido porque no dependían de la moneda. El registro forense romano señala 4 cosas que preservaron la riqueza a través de una devaluación que duró 2 siglos y destruyó el sistema monetario del imperio más poderoso de la historia humana. Primero, tierra productiva o capacidad alimentaria bajo su control personal directo, no exposición financiera a productos agrícolas, sino capacidad productiva real que funciona independientemente de lo que haga la moneda. Los terratenientes que superaron la crisis del tercer siglo y la estabilidad relativa se alejaron de la dependencia de los cultivos comerciales antes de que la red colapsara a su alrededor. La adaptación funcionó mejor para aquellos que se movieron temprano. Segundo, oro físico y plata de alta calidad mantenidos fuera del sistema institucional. No reclamaciones en papel sobre metales preciosos, no cuentas denominadas en metales preciosos, sino metal físico que usted posee directamente. Los ciudadanos romanos que conservaron la riqueza real fueron aquellos que guardaban monedas más antiguas y puras, mientras gastaban las nuevas devaluadas para las transacciones diarias. Las habilidades no pueden devaluarse. El oro no podía acuñarse por decreto. Tercero, habilidades prácticas con valor local inmediato. El médico, el molinero, el cantero, el agricultor. Las personas que mejor salieron fueron aquellas cuyo valor se expresaba en lo que podían hacer, no en lo que decía el saldo de su cuenta. Haga lo que haga un gobierno con la moneda, la persona que puede reparar un tejado, tratar una herida o cultivar alimentos conserva algo inalcanzable. Cuarto, comunidad y relaciones locales construidas antes de que fueran necesarias. Las regiones que mantuvieron la mayor estabilidad fueron aquellas con la infraestructura local preexistente más fuerte. Cuando la red comercial de larga distancia colapsó, lo que la reemplazó fue lo que existía a nivel local. Las comunidades con esas relaciones ya establecidas les fue mejor que a aquellas totalmente dependientes del sistema imperial. Lo que notablemente falta en esta lista es cualquier cosa que requiera que el sistema monetario imperial siga siendo funcional y digno de confianza. El denario era la moneda de reserva de su mundo, había sido estable y confiable durante 3 siglos y luego dejó de serlo. Las personas que se habían posicionado para sobrevivir sin él lo hicieron, las personas que asumieron que permanecería. Lo que siempre había sido se descubrió a lo largo de décadas de lenta erosión que no sería así. Marcus el platero cerrará esto, está de vuelta en su taller. 2 décadas después de aquella mañana en el mercado, la crisis se ha profundizado. El emperador ha cambiado 3 veces este año. Las monedas que salen de la casa de la moneda imperial apenas son de plata, un núcleo de bronce. Con una superficie que brilla brevemente a la luz y luego se opaca, su taller sigue funcionando. Todavía tiene clientes, pero ahora le pagan en grano, parcialmente o con monedas más antiguas de su propio suministro, que libera con cuidado. 1 o 2 a la vez, guardando el resto bajo el suelo. Él no entendía la teoría monetaria. Él no predijo la crisis del tercer siglo, simplemente prestó atención a lo que sus manos le decían, mantuvo activos que no dependían de las promesas del gobierno. Construyó relaciones con los agricultores y comerciantes cercanos, y siguió trabajando. El dinero del imperio colapsó, el taller del platero no. La pregunta que la historia siempre hace, no es si una moneda será devaluada, la respuesta a eso en cada civilización importante que ha separado su dinero de un ancla sólida ha sido notablemente consistente. La pregunta es solo si usted está posicionado antes de que las monedas en su bolsillo se vuelvan más ligeras de lo que solían ser. Si este análisis forense le dio una nueva perspectiva, suscríbase a Historiador Financiero Independiente. Este canal examina lo que realmente sucedió, la evidencia documentada, los resultados reales, para que pueda leer la situación antes de que le afecte.
Deje un martillo y un yunque en los comentarios si ya está construyendo el protocolo. Dígame en qué quiere que profundice a continuación. Leo cada uno y recuerdo lo que Marcus el platero entendió sin necesidad de que nadie se lo explicara. El dinero sólido no es un regalo del gobierno, es una disciplina, y la disciplina en la historia de los imperios es siempre lo primero en desaparecer. Constrúyelo antes de que lo necesites.